continuar con la conferencia Proyecto Utopía a cargo del doctor señor Carlos Gabriel Gómez Restrepo. El hermano Carlos Gabriel Gómez Restrepo es doctor en educación de St. Mary University en Minnesota, magíster en estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, licenciado en educación, Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia. Ha sido profesor de diferentes instituciones educativas de Colombia y también rector del Colegio Dante Alighieri San Vicente de Caguán, Colombia. En su experiencia laboral fue secretario ejecutivo de la región lasallista latinoamericana, vicepresidente de la Organización Latinoamericana de Universidades OIU y actual presidente de la Asociación Internacional de Universidades Lasallistas. Los dejo en compañía del señor Carlos Gabriel Gómez Restrepo. A partir de las 12 de la tarde están abiertas las salas de póster para que también puedan ver toda la exposición de trabajos de investigación que se encuentran en el evento de INICID. Y oportunidad para invitarlos ahora a las 2 de la tarde, que será el inicio del seminario en el fomento de consumo lácteo también en este auditorio. Muy buenos días para todas y todos. Quiero agradecer muy especialmente a todo el equipo directivo de la Universidad de Antioquia, los organizadores de este evento, que me han invitado para compartir con ustedes una experiencia particular que tiene que ver obviamente pues, con las ciencias agropecuarias y con el desarrollo rural. Y concretamente me han pedido que haga la presentación de un proyecto actualmente en curso que lleva por nombre Utopía. Utopía pues es una palabra que viene de la filosofía política a raíz de un libro escrito por Tomás Moro por allá en el siglo XVI en la Inglaterra de su época, y desde entonces por utopía entendemos como un horizonte que nos ayuda a caminar. Etimológicamente la palabra significa sin lugar, pero por lo menos esta utopía tiene lugar. Y el lugar es en el Yopal Casanare, en el área rural, donde hemos creado este programa que sin duda pues es una innovación universitaria con impacto social y que tiene que ver con la nueva ruralidad, el desarrollo territorial y los caminos de paz en Colombia. Así que básicamente eso es lo que voy a presentar en este rato, de una experiencia que seguramente pues está impactando el desarrollo rural de nuestra Colombia. Pero me gusta siempre que hablo en cualquier escenario decir algunas cosas que para mí son fundamentales y que tienen que ver con convicciones. Y eso permite situarme frente al auditorio, obviamente que lo hago por honestidad académica, aunque obviamente entiendo que siempre muchas personas pensarán distinto. Y en estos tiempos de discusión para la finalización del conflicto armado, sin duda que para mí hay una convicción profunda. Y es la convicción de que la paz de Colombia pasa por el desarrollo rural territorial. Y eso creo que es importante decirlo, porque Colombia en los últimos años ha vivido, las últimas décadas, nos han ido convenciendo de que Colombia ya no es rural, sino que Colombia es fundamentalmente urbana. Los trabajos del profesor Absalón Machado en el año 2011 nos indicó un tema distinto y hoy el censo agrario también lo está mostrando claramente. Si bien es cierto que más o menos el 70% de la población vive en los centros urbanos, no se nos puede olvidar que el otro 30% vive en la ruralidad y más aún que el 90% del territorio colombiano es rural. Y cuando yo digo que la paz de Colombia pasa por el desarrollo rural, también quiero hacer referencia a otros temas. Porque nuestra guerra y nuestra violencia ha sido fundamentalmente en la ruralidad.
Cuando uno revisa quiénes han sido los combatientes, tanto de los grupos legales como de los grupos ilegales, siempre nos encontramos que los campesinos cuentan por la mayoría. Campesinos han sido los guerrilleros, campesinos han sido las fuerzas paramilitares y campesinos han sido los soldados de Colombia. Y entonces cuando hablamos que la paz pasa por el desarrollo rural, tiene mucho de ese sentido, de que tenemos que hacer cosas distintas si queremos integrar e incluir esa Colombia que a mí me gusta llamar la Colombia profunda. Pero también tengo otra convicción, de que Colombia tiene una deuda social con la ruralidad. En palabras del presidente Santos, que dijo la semana pasada, aún queda todo por hacer, pero no es porque él lo haya dicho, es que yo creo que todos entendemos que la ruralidad ha vivido excluida y ha vivido lejos, no solamente del mapa, sino lejos del corazón de los colombianos. Y creo yo que en estos tiempos de construcción de un país distinto, tenemos que apostarle al desarrollo rural, de maneras que podamos proveer a los ciudadanos rurales otras condiciones de vida diferentes a las que históricamente han tenido. Y cuando hablo de la ruralidad siempre evoco el tema de la Colombia profunda. Y cuando digo la Colombia profunda es la que queda todavía más lejos, porque a veces hablamos de una ruralidad obvio que existe, por ejemplo en el eje cafetero, Caldas, Quindío, Risaralda, pero es una ruralidad que tiene mucho de diferencia con la ruralidad, por ejemplo, del Putumayo, o del Catatumbo, o de Arauca, aquí mismo del Bajo Cauca antioqueño. Y eso es importantísimo entenderlo porque este es un país de regiones y obviamente si queremos construir un país distinto hay que pensar en esos elementos. También de mis convicciones es que la educación de calidad es vertebral en esta construcción. Y cuando digo educación de calidad quiero decir educación que tenga la capacidad de poner a los niños y a los jóvenes, indistintamente de su región, de su cuna y de su apellido, en condiciones de competir por las oportunidades. Y esto es definitivo en los temas, por ejemplo, que ustedes están trabajando en estos días. Y finalmente quiero decir otro de mis constataciones. La percepción sobre el fin del conflicto es diferente en los centros urbanos y en la ruralidad, aunque a veces coincidan en la posición. Voy a ilustrarlo de una manera más sencilla. Es muy frecuente que en los centros urbanos encontramos grupos de población muy respetables sin duda, que se oponen a la negociación política del conflicto. El argumento fundamental que esgrimen es que no es posible que vaya a terminar habiendo amnistía y no cárcel para quienes han cometido tantas barbaries. Me parece que es respetable el argumento. Y a veces uno en la ruralidad encuentra que tampoco están de acuerdo con la negociación, pero por razones muy distintas. Hace 15 días, poco más, estando en las áreas rurales del San Vicente del Caguán, una región que quiero mucho, en la cual trabajé hace unos cuantos años, y que básicamente han sido históricamente con presencia de las FARC. Constataba yo que muchos campesinos tampoco estaban de acuerdo con la negociación del fin del conflicto, pero su razón era distinta. Su razón era el miedo a que se fueran las FARC. ¿Y quién les iba a asegurar en adelante seguridad, Estado, presencia? ¿Quién iba a dirimir los conflictos? ¿Por qué traigo a colación esto? Porque es que a veces el país rural y el país urbano son desconocidos para la mayoría. Y aquí viene pues uno de los grandes desafíos del Estado en los próximos años: institucionalizar el país en todas sus regiones. Hacer creíbles las instituciones. Aquí en Antioquia va a hacerlas creíbles, en la capital va a hacerlas creíbles, en Cumaribo, Bichada, o en Uribe Meta, o en La Macarena, o en cualquiera de estos pueblos. ¿Cómo vamos a crear institucionalidad? Hace 15 días se supo la noticia de la muerte del megateo en el Catatumbo. Y el temor de la gente era ese mismo. Y ahora, ¿quién nos va a proteger? ¿Quién nos va a prestar la maquinaria para la agricultura? ¿Quién nos va a ayudar a sacar los productos? La misma que pasa en muchas regiones de Colombia. Por supuesto que el desafío es enorme, pero de alguna manera tenemos que resolverlo si queremos pasar la página de esta violencia que lleva tantos años y que merece mejores días para todo el pueblo colombiano. Pero bien, creo que uno de los temas importantes es empezar a entender que a veces tenemos visiones distintas de la ruralidad.
En la cabeza de muchos colombianos la ruralidad es bucólica, pero también no solamente bucólica, sino a veces también poco entendible. Entonces pensamos en el campesino como el señor, la señora de sombrero y ruana con niños que no van a la escuela, y nos parece que eso es normal. Así que hay una visión de la ruralidad siempre identificada con agricultores, lo cual sigue siendo cierto, pero no exclusivamente en las últimas décadas. En la vieja ruralidad también creemos que los territorios son bajos en densidad de población. Ciertamente que eso también sigue siendo cierto. Seguramente en los departamentos de los Andes las cosas son distintas, pero en los llanos orientales pues son bajísimas las densidades de población y grandísimas las distancias de una comunidad a otra. Ahora, esta visión de la vieja ruralidad valoriza lo urbano en detrimento de lo rural. Y eso trae consecuencias muy graves, porque la idea de fondo es que el campo es incapaz de dar condiciones de dignidad a la gente. Y por consiguiente la única invitación que existe, váyanse para las ciudades. Y mucha gente se viene para las ciudades, no ciertamente porque haya sido su mejor decisión, sino porque también cuando uno revisa cómo vive la gente en el campo, pues también entiende que quieren para sus hijos otras oportunidades que no siempre la ruralidad en Colombia se las da. Y finalmente, no solamente en el corazón de los colombianos, sino en las estadísticas nacionales, el sector rural es el resto. A mí lo traigo siempre a colación porque cuando ustedes leen las estadísticas del DANE me parecen ofensivas de entrada. Siempre nombran los grandes centros urbanos, después las cabeceras municipales y el último renglón se llama el resto. Y el resto es la ruralidad. Y el resto es lo que sobra. Y eso no puede ser en la construcción de un país distinto. De manera que estos temas creo que son importantes para ustedes. Tenemos que entender que la ruralidad es distinta. Hoy hay un espacio geográfico que sigue siendo predominantemente agricultor, pero hoy en estos espacios y en estos territorios tenemos también ecoturismo, artesanía, industria y en muchos lugares, yo no sé si la bendición o la maldición de la extracción de los recursos minerales. Pero esta es una realidad que hoy existe en el campo colombiano. ¿Qué más? Con una especificidad distinta. Sí, en las relaciones en el campo se tejen de una manera diferente. Y esto es muy importante entenderlo si queremos tener éxito en los procesos de desarrollo rural. A ver si lo pongo como ejemplo. Uno en Medellín puede vivir en un edificio de 300 apartamentos y pasar 20 años sin saber quién vive al lado. No importa, no lo necesito. Pero eso no pasa en la ruralidad. Yo allá no puedo vivir sin saber quién es el vecino de mi finca, porque compartimos el agua, la escuela de los niños, porque compartimos y generalmente somos compadres, parientes o cualquier cosa de esas. Sí, hay un distinto tejido social. Por eso trabajar en la ruralidad hay que partir de esos elementos que nos ayudan a respetar las circunstancias y las realidades que dan el sabor propio de la ruralidad. Y sí, hay un fuerte control social en la ruralidad que mucha gente no le gusta. ¿Qué no se sabe en el campo? Todos los chismes. Porque el domingo en el pueblo, en el mercado, se entera uno de todo. Y eso significa control social. Bueno o malo, pero existe. Esto tiene tanto de largo como de ancho. Porque una de las mayores tragedias que deja la guerra en Colombia es esta. Porque las relaciones en el campo se construyen sobre la confianza. Y eso tiene un impacto tremendo en lo que ha pasado. ¿Qué significa la confianza? Ustedes se lo oyen a los abuelos. Hacíamos los negocios de palabra. Se vendía y se compraba millones. Y todo el mundo respetaba la palabra. La guerra deja muchas cicatrices. Los muertos, sin duda, tanta barbarie. Pero deja un tema muy grave en muchos lugares de Colombia, que fue la destrucción del tejido social que se llama confianza. Es decir, cuando yo descubro que mi vecino era miliciano de tal grupo, cuando yo descubro que el novio de mi hija pertenecía a tal organización,
eso inmediatamente resquebraja el tejido social y eso tiene unas implicaciones muy graves. Sin embargo, esto sigue siendo fundamental en la ruralidad. ¿Qué más? Hay un alcance distinto. No podemos dividir el mundo entre rural y urbano porque siempre es un continuum, que empieza en una punta y termina en la otra, pero lo absolutamente rural, pues sí, puede existir por allá en la mitad del Amazonas. Y obviamente lo absolutamente urbano pues existe en el corazón de las grandes ciudades, pero en el entretanto hay una cantidad de relaciones, de poblaciones. Incluso cuando uno va a muchos pueblecitos de nuestras regiones, uno encuentra cómo conviven lo rural y lo urbano y no sabe uno dónde termina lo uno y dónde empieza lo otro. Eso quiere decir que tenemos que tener una idea distinta del desarrollo rural. Y cuando hablo del desarrollo rural territorial, ¿de qué hablamos? Permítanme hacer una exposición de unos 10 minutos para entender eso que me permite que poderme explicar en otros temas. Dicen los científicos que nada hay más práctico que una buena teoría. Y esto sí que es importante para entender la complejidad de los temas rurales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo rural? Una cosa que hay que hablar, que el desarrollo rural tiene que ser socialmente participativo. Por eso, cuando se habla que el enfoque del desarrollo rural es territorial, claro que queremos decir con eso que no solamente el territorio es un espacio en el mapa, sino el territorio es una población con tradiciones, con historia, con manera de ver el mundo, con cosmovisiones. Y por eso tiene que ser participativo. No puede haber desarrollo territorial rural si la política pública se hace de espaldas a las comunidades, si la política pública se escribe por gente bien intencionada que jamás ha estado en el campo o que lo más cerca que ha estado de una vaca es en un bistec. Esas cosas hay que plantearlas de una manera distinta. Participación social. Pero va a participar la campesina tal que no lee ni escribe. Por supuesto, porque es habitante de un territorio y tiene una palabra que decir en su propio desarrollo. Luego ese es un elemento y un componente muy importante, pero hay que entender que el desarrollo rural territorial es multifactorial. Y cuando digo multifactorial es porque tiene distintos componentes, al cual más de importantes. No es una jerarquía lo que voy a presentar, sino elementos que hay que tener en cuenta. Hay un factor económico productivo. Claro, hay una base económica en el desarrollo territorial. Y cuando digo una base económica productiva, es porque tenemos que entender que el campo tiene que generar riqueza. Y que cuando hablamos de desarrollo tenemos que hablar de campesinos que sean prósperos y que sus actividades económicas le generen la capacidad, no solamente de vivir bien, sino capacidad de ahorro. Porque cuando hay eso hay posibilidad de inversión. Y cuando hay posibilidad de inversión también podemos hablar que el campo es competitivo. Hay que pensar distinto la ruralidad. ¿Que se puede hacer riqueza? Por supuesto que se puede hacer riqueza y debe hacerse riqueza. Yo sí creo que hace algo nos ha enseñado la historia, es que los modelos económicos que reparten pobreza se han quebrado en todos los lugares del mundo. Y entonces cuando abordemos los temas, tenemos que entender que esto tiene que ser competitivo para que el desarrollo pueda darse. Pero ese es un solo factor, porque hay otros factores. Hay un factor muy importante que es el factor sociocultural. Y cuando hablo de sociocultural estoy hablando justamente de lo que dije hace un momento. Hay temas de tradiciones, hay temas de cultura que tienen que ser tenidas en cuenta, pero que tienen que ser igualmente transformadas. Por ejemplo, ¿qué debe resultar de un factor sociocultural? El tema de equidad. Pero hay que verlo en todos los contextos. Equidad en los ingresos, claro que tiene que haber equidad, el campo tiene que ser equitativo, pero no es el único elemento del factor. Por ejemplo, en el desarrollo rural hay que abordar inteligentemente el tema de la inequidad de género. Ese es un tema muy grueso, ese es un tema muy complejo, que no hay que destruir, sino que hay que enfocar de una manera diferente. Sí, existe un machismo exacerbado en muchos lugares de este país, y tristemente comunicado por vía materna, que suele darse en muchos espacios. Y entonces todavía uno se encuentra con el drama de la mujer rural, que clama por una equidad distinta,
No es posible que las niñas en el campo sean madres a los 12 años. No es posible que las niñas deserten del sistema educativo porque tienen que lavar, planchar, cocinar y hacer todas las cosas que en el campo les asignan a las mujeres. Ahí hay un tema cultural grueso. Y sin embargo, cuando uno mira el tema del conflicto, de la reconciliación y del perdón, las que lideran todos estos procesos en la Colombia de la guerra son las mujeres. Aquí hay un tema de equidad muy importante en este componente del desarrollo rural. El desarrollo rural territorial tiene un factor educativo que hay que abordar más temprano que tarde. Si la educación a veces en el sistema colombiano deja mucho que desear en temas de calidad, en el campo colombiano sí que podemos decir que es un desastre. Sí, ciertamente la educación ha servido como parachoque en medio de la guerra, pero los puntajes de los niños, las competencias de los niños en el sector educativo son realmente excluyentes. En el campo se encuentra uno con todas las locuras del mundo. Yo mismo fui maestro rural y me acuerdo que cuando se graduaban los bachilleres, todos los que no tenían otra oportunidad distinta ni con el SENA ni con una universidad, entonces los nombraban por contrato maestros. Y yo me preguntaba, estos niños aprenden más si no van maestro, porque una cosa mala es no aprender y otra peor es aprender mal. Y esas cosas pasan en la ruralidad colombiana. Y cuando uno mira la política pública, un rengloncito le dedican a la educación rural. Y esto, si no lo abordamos con seriedad, jamás propiciará equidad, porque la educación es el elemento central de la equidad en una sociedad democrática. La educación debe dar calidad y pertinencia. Calidad. El día que este país logre mostrar o logre crear las condiciones para que todos sus niños y sus jóvenes, independientemente que vayan a la educación rural o urbana, a la privada o a la pública, salen con las mismas competencias para competir por las oportunidades, ese día podremos decir que Colombia es un país realmente democrático. Ese día podemos decir que hemos dado un paso adelante en la democratización, en la equidad y en la construcción de un país distinto. Pero mientras la educación sea el elemento de exclusión de entrada, seguiremos perpetuando un país en la miseria o un país con clientelas políticas, pero no con democracia. Creo que aquí hay un llamado, aquí hay gente de la educación, y esto es un tema muy importante, pero políticamente no venden. ¿A quién le importa que en la escuelita del fin del mundo haya un buen maestro? A los 10 niños de allá, pero no le importan, ni le duelen a los colombianos, ni mucho menos a los hacedores de política pública. El desarrollo rural tiene un componente ambiental muy importante hoy, porque si he hablado de generar riqueza, si he hablado de economías productivas y competitivas, tienen que ser respetuosas del ambiente, pero eso se llama sustentabilidad. Es posible hacer agricultura, es posible generar condiciones buenas para la producción de riqueza, haciéndolo compatible con lo ecológico, con el respeto de la biodiversidad, obviamente de las aguas, de las tierras, de todos los elementos que componen el nicho ecológico donde estamos trabajando. Pero tampoco podemos pensar que todos los temas ambientales, que suele ser un discurso urbano, niegue o cercene a la gente que vive en la ruralidad la posibilidad de producir y generar economías productivas. Para eso existen las tecnologías, para eso existe el conocimiento y se puede hacer compatible ecológicamente. Hay un componente político institucional que para mí es uno de los más complejos, que debe llevar a la gobernabilidad. Las guerrillas y los grupos paramilitares y hoy las bandas cooptan el Estado. En muchos lugares, como dije hace un rato, existe paraestados. Me acuerdo hace poco, estoy hablando de 2 o 3 meses, también en San Vicente del Caguán, fui a una fonda. ¿Saben lo que es una fonda? Por allá en esos lugares es como la tienda del domingo, donde la gente va a vender sus productos, juegan al billar, se toman unas cervezas, bueno, todas esas cosas, el lugar de reunión de los campesinos. Y en una pared de Guadua, por supuesto, encontré una cartelera que decía:
Primero, delitos. No mandar los niños a la escuela. 3 días de trabajos forzados. Segundo, darle la jeta a la mujer. 15 días de trabajos forzados. Séptimo, no entregar la plata del queso y emborracharse. No sé cuándo. Firmado, jefe del Frente 14 del bloque oriental de las FARC. Es decir, eso se llama el código de policía. Y si ustedes quieren más, se cumple. Como me pasó una vez en una localidad del Meta, en la llanura. Una pelea por allá, se iban a matar en la pelea y llegó un niño. Es que tengo que ir a buscar la autoridad. Y le dije yo, pero es que la autoridad está allá, la policía. Dijo, no, la policía no, la autoridad. Entonces corre al niño pues a buscar al comandante del grupo Paraco que estaba ahí. Esa era la autoridad. Eso se llama gobernabilidad. Ese es un tema muy complejo. Y ese es uno de los grandes desafíos, llegar con justicia, con infraestructura, con salud, con educación, a este 90% del territorio nacional. Y finalmente, un componente técnico-científico que debe llevar a la innovación y a la aplicabilidad. Tecnología al servicio del desarrollo agropecuario, tecnologías al servicio de la construcción de redes sociales y de tejido social en el campo colombiano. Esto es fundamental para que tengamos desarrollo rural. Si la tecnología a veces nos avasalla a nosotros y la vemos solamente como electrónica aplicada al cotidiano, también eso mismo puede existir para hacer accesible y cercano el Estado, la ciencia, la tecnología, la asistencia técnica al campesino que vive en lugares muy remotos. Y finalmente eso debe llevar a 2 elementos que son complejos: la concurrencia y la coincidencia. Cuando hablo de concurrencia es que tienen que llegar todos los sectores. Eso es un primer paso, hasta ahí es fácil. Lo más difícil es lo segundo, que esos sectores coincidan. Es decir, que haya articulación institucional. Qué difícil es en este país cuando uno tiene que lidiar con 3 ministerios distintos. Eso es casi que imposible hacer cualquier cosa. Entonces va uno a un tema educativo con el Ministerio de Educación, que otro de un puesto de salud, entonces toca con el Ministerio de Previsión Social, y no sé qué con otro ministerio. Pero resulta que las cosas no funcionan así, porque la salud preventiva, por ejemplo, es más un problema del Ministerio de Educación que un problema del Ministerio de Salud, porque eso es un tema que va por el lado educativo. ¿Cómo hacer coincidir la política pública? Dificilísimo. Por eso se encuentra uno con locuras como las que me encontré en Sucre hace poco en un letrero en el puesto de salud. Grandote, el puesto de salud Santa no sé qué cosa. Solo se atienden urgencias los martes y los viernes. Entonces, esa es Colombia. O sea, eso se llama la institucionalidad y la institucionalidad cercana al ciudadano. En fin, la realidad rural es una realidad muy compleja, muy complicada. Esos son los datos de pobreza en Colombia. La línea azul es el porcentaje de personas que viven debajo de la línea de pobreza en el campo. Y la gris es el porcentaje de personas que viven debajo de la línea de pobreza en los centros urbanos. Eso se llama brecha entre el sector urbano y el sector rural. En un lado estamos hablando del 25% y en el otro casi del 42%. Pero pongámosle pesos a eso. La línea celeste clara, la más alta, es el valor de los ingresos familiares por familia en los centros urbanos. 662,000 pesos por familia en el centro urbano. ¿Cuántos son los ingresos de esa familia en el sector rural? 213,000 pesos. Esos no son datos míos, son del DANE. Eso se llama brecha. Ustedes pueden decir algo que es cierto. Bueno, pero al menos uno en el campo no se muere de hambre. Correcto, porque hay el pan coger. Entonces está el plátano, está la gallina que pone 3 huevos, así no nos morimos de hambre. Pero eso no significa ni dignidad, ni oportunidades, ni condiciones aptas para hacer una sociedad mejor. Ni para qué hablar de los temas de la educación rural. Los temas de la educación rural, solo les voy a dar un dato, no lo tengo, pero no lo voy a proyectar.
Mientras un niño de la educación privada en las pruebas PISA puntúa en matemáticas 340 puntos, los niños del sector rural puntúan en matemáticas 255. Eso se llama brecha. Eso se llama inequidad. Por consiguiente, en educación hay que enfrentar muchas cosas, solo las menciono. Hay que llevar educación de calidad desde la temprana edad, el preescolar, la básica. Pero no basta con llevar la educación, tiene que haber un complemento nutricional, porque nadie se educa con hambre. Hay que proveer transporte. Cuando uno les oye a los niños que tienen que caminar 1:30 o 2 horas para llegar a la escuela, uno dice en qué condiciones llegan para aprender y después otras 2 para regresar. Hombre, eso es inhumano, eso hay que resolverlo. Hay que hablar de otras cosas hoy, incluso los internados. Esos son realidades que pueden ser útiles, especialmente en las zonas de baja densidad poblacional. Hay que crear currículos que respondan a las realidades del territorio. Hay que tener maestros incentivados que quieran irse. Tengo un buen amigo mío que dice que los maestros rurales son almas en pena en el purgatorio rural. Y así no puede ser, porque uno educa también con lo que le sale del corazón y no solamente con la cháchara que habla. Y eso es muy importante, gente que entienda la ruralidad. Y un tema que no puede ser olvidado, que al lado de la educación de los niños tiene que ir la educación de adultos, porque eso también ya lo sabemos en educación. Hijos de madres que han terminado la escolaridad, el 95% tiene la posibilidad de terminarla. Hijos de madres iletradas, solo el 45% lo logran. Luego que aquí hay que trabajar fundamentalmente en la educación de la mujer. Hace un momento hablé de los temas de equidad. Y ya conectamos el país. Casi todos los municipios de Colombia tienen internet. La pregunta no es si tienen internet, sino para qué sirve internet. Porque el internet solo no es un instrumento educativo. Hay que trabajarlo educativamente y podríamos pensar que el bilingüismo se podría resolver de alguna manera con las TIC en el campo. Uy, un campesino bilingüe, ¿y por qué no? ¿Por qué no un campesino que habla inglés y francés? Nos duele que esas cosas sucedan. Eso debiera ser común todos los ciudadanos de este país. Así que los temas de enfrentar en realidad son tremendos. ¿Y qué no diremos de la educación superior rural? Es una realidad precaria e insuficiente. Sí, sin duda que hay esfuerzos. Por ejemplo, hay esfuerzos de universidades estatales que han creado seccionales o extensiones en los mismos departamentos. La Universidad de Antioquia es una de ellas, que ha hecho seccionales en el Urabá, que ha hecho seccionales en el Bajo Cauca antioqueño y en otros lugares, y así. Sin embargo, no es todavía suficiente. Está el tema de los CERES, Centros de Educación Educativos Regionales de Educación Superior. Yo personalmente tengo un interrogante grande con respecto a los CERES, porque creo que hay algunos que son muy buenos, pero hay algunos que yo me he encontrado en otros lugares de este mundo que primero me pregunto para qué sirven. En Puerto Leguízamo me encontré 3 CERES que enseñan contaduría pública. Y digo, en Puerto Leguízamo, 3 centros, contadores públicos. A mi concepto no sirve eso, pero bueno, existen. Y lo peor es el tipo de profesores que enseñan, porque eso ya está inventado. A buenos profesores, buenos estudiantes. Esas cosas no podemos jugar ni podemos improvisar. O hay programas de becas para indígenas, afrodescendientes, etc. Pero eso no es suficiente para todo lo que hay que hacer en la realidad rural. Y sí me gusta decir con Mandela, la educación es el arma más poderosa para transformar un país. Ella permite que la hija del campesino pueda llegar a ser médica, que el hijo del peón de la mina pueda llegar a ser el jefe de la mina, y que el hijo de un agricultor sea el presidente de una gran nación. Ese es el poder de la educación, y esa es la apuesta que han hecho países que nos llevan a la delantera, una apuesta por la educación de calidad para todos y no una educación que excluya desde el principio. Esta es una reflexión muy profunda que tenemos que hacer en Colombia, porque esto toca todos los aspectos. Sí, la educación es la única instancia no violenta que puede transformar un país. Y a esto le hemos puesto
Hace un rato hablaba con el doctor Luis Rodríguez, que está hoy, me acompaña aquí, sobre estos temas educativos. Desafortunadamente en política la educación poco vende, porque los proyectos educativos son a largo plazo y en política solo se vive de elección en elección. Y resulta que educar a un niño entre el preescolar y el momento que es universitario es de 20 años. Y 20 años para un político eso no le importa mucho. Lo que importa es la próxima elección. Y resulta que en la educación no se puede pensar así. Porque esto es un proceso lento, a fuego lento. Hay un libro bellísimo para los educadores que se llama El elogio de la educación lenta. Importante para la educación universitaria cuando los estudiantes quieren ser doctores en 3 años, imposible. Porque nunca podrán profundizar en nada. Eso, la educación es lenta, pero eso no existe. Finalmente, unas ideas para entrar propiamente en unas preguntas. La política estatal y las universidades, pero quiero hacerles a ustedes que son del sector agropecuario y las carreras del agro que juegan en el desarrollo rural. Yo no soy de sus carreras, por eso me permito hacerles una reflexión y un llamado de atención. Hace un momento el doctor que me precedió estaba hablando de los veterinarios y los zootecnistas. Yo voy a hablar de los agrónomos. Pero ¿cuál es su reflexión, su inclinación, su amor por la ruralidad? Por supuesto que yo entiendo que la medicina veterinaria y la zootecnia y la agronomía no se agotan en el desarrollo rural. Pero también quiero decirles otra cosa, que los médicos veterinarios y los zootecnistas y los agrónomos se han olvidado de la ruralidad. Hoy la obsesión de los médicos veterinarios es perros, gatos y canarios. Muy laudable, hay que hacerlo, pero se les olvidaron los bovinos, los equinos, los porcinos, los caprinos. Se les están olvidando los animales de la ruralidad. Y el médico veterinario y el zootecnista y el agrónomo, de muchas maneras, tienen un liderazgo muy grande que jugar en los sectores rurales. Porque además de ser el que sabe sobre esas cosas, ustedes saben que en estos sectores el que sabe es también el psicólogo, el maestro, el confesor, el economista, el acompañante. Ese es el papel que hay que jugar. Pregunto si en el currículo de todos los agrónomos, de todos los veterinarios y los zootecnistas que hay aquí, existe el tema del desarrollo rural. Si ese tema realmente es un componente importante de la formación de ustedes. Y si no lo es, perdonen que se los diga, que está un decano, amigo mío de la facultad en la Universidad de Antioquia. Esos temas tienen que ser tan importantes como se educa en anatomía, como se educa en entomología o como se educa en la producción animal o lechera, todas esas cosas. Porque aquí hay un elemento fundamental. Ustedes por naturaleza son protagonistas de los procesos del desarrollo rural. Así que importante pensar, por ejemplo, en la asistencia técnica. El ministro de Agricultura dijo hace una semana, la semana pasada tuve la oportunidad de hablar con el director de Planeación Nacional, y descubrieron que hace 20 años no se hace asistencia técnica en Colombia. ¿Qué descubrimiento? Realmente es como descubrir la rueda. O sea, en 20 años sin asistencia técnica, y todavía preguntamos por qué hay guerra en el campo. No porque no hay asistente técnico, sino porque no hay política de desarrollo rural. Y eso sí es grueso, muy importante. Pero dijeron que ahí había todas las posibilidades para ustedes. Me pregunto con los estudiantes, ¿y les gustará irse a la Primavera, a Bichada, a hacer la asistencia técnica o a Puerto Rondón, Arauca? ¡Ay, no! Clínica veterinaria al parque. Se atienden perros y urgencias, ahí sí todos los días de la semana. No los martes y los viernes. Vean, un llamado de atención al desarrollo rural. Ciencia y tecnología transferible. Con todo esto fue que creamos Utopía. Buscamos las mejores experiencias de formación de agrónomos y entonces nos metimos a hacer un proyecto novedoso. ¿Por qué empieza siendo novedoso? Porque nuestros estudiantes de este programa son chicos y chicas de la Colombia profunda, los que vienen de la zona del conflicto. Claro, porque tenemos que pagar parte de la deuda social. Así que en este programa nadie aplica, sino que vamos a buscarlos.
porque queremos asegurarnos que los estudiantes que tenemos son chicos y chicas que hayan vivido cerca del proceso de conflicto. Eso también tiene otros elementos. Por ejemplo, es una apuesta para evitar el reclutamiento. Es que muchas gentes que están en la guerrilla y en los otros grupos no se fueron ni por cuestiones ideológicas ni por ninguna vaina de esas, se fueron porque no había más que hacer y ellos les ofrecían algo distinto, así fuera chatarra. Estas cosas hay que hacerlas si no queremos que se reproduzcan las FARC en otros grupos, o el temor que todos tenemos que entre la desmovilización de las guerrillas haya muchos grupos que no se desmovilicen y devengan entonces en grupos armados ya delincuenciales, como posiblemente suceda. Necesitamos responder a la necesidad de capital humano idóneo para el desarrollo rural. Esta ha sido otra apuesta de este proyecto, buscar los chicos que tienen esas posibilidades y que pueden ser líderes en sus zonas de origen. Por consiguiente, lo que queremos constituir es una escuela de liderazgo para el desarrollo regional, un laboratorio de paz. Ya más adelante voy a hablar de eso. La metodología es distinta, aprender haciendo y enseñar demostrando. Dicho en otras palabras, allá no enseñamos a sembrar yuca en PowerPoint, sino que se enseña a sembrar yuca sembrando yuca. Ni se controlan las plagas por película. Además, en el Yopal confluyen todas las plagas del mundo, porque es trópico, cálido, húmedo, todas las plagas del mundo. Evidente que esa es una manera de aprender agronomía, porque es que en los libros todo se resuelve fácil, pero en la realidad es distinto. Currículo articulado y aprendizaje basado en problemas de investigación. Esto es una característica que obliga, obviamente, a que profesores y estudiantes articulen el currículo. Eso no pasa ni siquiera en mi universidad en Bogotá, lejísimos. Que un profesor se articule con otro, eso es exótico. Cada profesor, por su libertad de cátedra, es independiente, y como independiente, la única materia que importa en su carrera es la que él dicta. Los demás son de segunda categoría. Eso no puede ser, porque hay que articular los currículos, porque cada quien aporta un pedacito. El doctor que me antecedió hablaba incluso de las humanidades. Claro que yo sí creo que las humanidades son una costura, pero no en el sentido que él lo planteó. Son una costura porque son las que cosen todo lo demás. Entonces cosen la entomología con la producción, que cose. O sea, fundamentales las humanidades. Hoy los grandes pensadores del mundo dijeron que el quiebre de la educación universitaria está por el olvido de las humanidades. Claro, porque son las que nos dan la esencia del humano en las profesiones. Investigación participativa, agricultura sustentable. Claro, los chicos viven en el campus, esto sí es una belleza, porque cuando uno vive en el campus universitario, su vida gira en torno a la academia, porque uno desayuna, almuerza y come pensando en el asunto, habla con los demás sobre el asunto, está formándose en el asunto. Y además, como vienen de tantos lugares, que son una pequeña muestra de lo que es Colombia. Aplican las nuevas tecnologías. La manera de regresarlos a sus lugares de origen es a través de un proyecto productivo. Allá nos escriben tesis de grado. La única tesis de grado es demostrarnos que el proyecto productivo funciona en su zona de origen con carácter asociativo y con factor demostrativo. Miren de dónde vienen los estudiantes de nuestro programa. De Antioquia, ahí están los municipios: Arauca, Bolívar, Guaviare, Caquetá, Casanare, Cauca, Boyacá, Córdoba, Chocó, Huila. Miren los pueblecitos, no estoy hablando de Medellín, de Bogotá, de Bucaramanga, de Barranquilla, estoy hablando del Bagre, de Ituango, de Orocue, del Caguán, de Algeciras. Ustedes saben esa geografía. Meta, norte de Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vichada, Putumayo. Obvio que no estoy hablando de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Estoy hablando de Cartagena del Chairá. Estoy hablando de la hormiga Putumayo. Es decir, el Putumayo que queda allá, y sobre todo el corazón de los colombianos. 19 departamentos, 95 municipios. ¿Cuál ha sido nuestro propósito? Utopía tiene varios componentes. El primero es un programa de ingeniería agronómica, por supuesto que ya lo dije, formar ingenieros agrónomos. Cuando empezamos me decía la gente, ¿y por qué no un programa técnico? ¡Qué vaina en este país! ¿Pero por qué los pobres no pueden ser profesionales? ¿Por qué tenemos que dejarlos técnicos? Yo tengo la mejor consideración con la educación técnica, y eso en los países desarrollados es muy importante
importante porque el plomero gana más que el ingeniero, pero para nosotros la educación técnica tiene la connotación de educación de segunda categoría. Pero ¿por qué no pueden ser ingenieros? Esto es un tema de autoestima muy importante. Ingeniería agronómica entonces es un componente, pero no solamente eso, es un laboratorio de paz. Y yo creo que esto es quizá lo más importante, porque un laboratorio de paz, ahí convergen chicos de todos estos lugares, ya vieron, unos de influencia llena, otros de influencia paraca, otros de influencia FARC, y todos tenemos un sueño común. Además, como hay un sueño común, eso los une, eso despega sus sueños. Y en conclusión, ¿qué vamos teniendo? Sin trabajar con psicólogos, sociólogos, antropólogos y toda esa cosa, porque yo sí soy un convencido que lo que importa es una oportunidad para que uno se le sanen buena parte de sus problemas psicológicos o sus taras, todas esas vainas que inventan a veces, es darle a uno oportunidades de colgarle la vida a un sueño. Cuando uno le cuelga la vida a un proyecto, las otras cosas funcionan, porque uno tiene ocupación de su cabeza, de sus manos, de su corazón. Sí, estos son chicos reconciliados con ellos mismos, reconciliados con el Estado. A mí me encanta una frase de uno de ellos que dice: aquí hemos aprendido a mirar con esperanza el futuro y no anclarnos en el pasado con odio. Yo creo que la posibilidad de la reconciliación existe, pero media una oportunidad. Sin oportunidades nadie va a reconciliar. Cuando uno descubre que es mejor mirar para adelante que para atrás, en ese momento da el paso a la reconciliación. Utopía es formación para el liderazgo. Claro que ya le damos cuerda a los pelados. ¿Para qué? Institucionalidad, manejo de grupos, modelos de organización y todas esas cosas, porque queremos hacer también con ellos un vislumbre de lo que puede ser la nueva política y un centro de investigaciones que permita la transferencia del conocimiento. Estoy en la Universidad de Antioquia, Dios quiera que no me echen huevos ni tomates, pero sí hago siempre un llamado a los profesores, porque a veces nuestra investigación importantísima solamente infla el ego de los investigadores. Como les digo a los profesores de mi universidad, y la mayoría de sus papers solo los leen los correctores de estilo. Y el problema grave de todo esto es cómo hacer que la ciencia fluya al que no lee papers. Cómo hacer que el conocimiento llegue al campesino pequeño que jamás va a comprar Nature o el Journal of Veterinary Medicine. No van a comprar eso. Simplemente necesita que le digan cómo se hace mejor ordeño, cómo se nutren mejor las vacas, cómo se siembra mejor la maracuyá, cómo produce más el plátano, cómo se hace transferencia social de la ciencia. Esa debiera ser la preocupación esencial de las universidades. Más que publicar en todos los journals importantísimos del mundo. No digo que no haya que hacerlo. Lo que quiero decir es que debe estar conexo con lo otro. Cómo la ciencia llega al pequeño que no entiende la jerigonza en la que escribimos los académicos. Eso es muy importante en todos estos temas. Pues bueno, todo eso es lo que intentamos hacer con un proyectico que obviamente no resuelve el problema del país. Solamente tenemos 225 estudiantes activos, ya 80 egresados. Lo bueno de los egresados es que están en sus lugares de origen, siguen con sus proyectos productivos, ayudan en la asistencia técnica y están encontrando un espacio de desarrollo para ellos y sus familias. Porque ese es el poder de la educación, que el que se educa le va mejor, que el que se educa puede conseguir mejores oportunidades y el que se educa también tiene la posibilidad de contagiar a otros en estos procesos de formación. Y permítanme pues terminar mostrando un pequeño videíto que da cuenta de lo que es el campus, de dónde está el campus y de cómo hacemos lo que hacemos. Y entonces, pues con eso les he contado y al final pues hay alguna pregunta, pues con muchísimo gusto. Espero que este aparato funcione. El volumen por lo menos no. No suena el volumen. A cambio sustancial. Utopía es idea anticipada, anhelo e incitación que huye en una sociedad y la conduce a cambios sustanciales. Karl Mannheim. La Universidad de La Salle tiene el gusto de presentar
han sido afectados por la violencia. Se trata de convertirlos en líderes capaces de lograr la transformación social, política y productiva del país y dar un aporte significativo y novedoso para reinventar la Colombia agrícola y lograr la reconversión agropecuaria sustentable a través de la investigación participativa y la transferencia de nuevas tecnologías. Nos hemos propuesto llevar a la universidad a quienes han sufrido más dramáticamente nuestro conflicto y han sido víctimas de la violencia y la exclusión social. Estuve viendo con mi mamá nomás. Mi papá se fue en ese tiempo, pues estaba en el Tigre, en el Vergel, por las regiones alejadas del Meta. Estaban pues, en el auge de la coca, entonces él fue por allá a trabajar con coca. Y pues yo vivía con mi mamá y pues cuatro hermanos y yo pues 5. Aquí vienen chicos y chicas que han estado muy cerca de los procesos de violencia, de distinta índole, de distintas características, porque las zonas de Colombia han sufrido de violencia por distintos actores del conflicto. Pero para nosotros llegar aquí a Utopía es llegar a la construcción de un sueño común, y eso une a las personas y las une en otros objetivos y las catapulta a mirar nuevos horizontes. El proyecto persigue 2 objetivos fundamentales. El primero, convertir a los jóvenes bachilleres de zonas rurales afectadas por la violencia en ingenieros agrónomos con la mejor formación posible y con la metodología aprender haciendo y enseñar demostrando. Cuando vamos a una clase, pues sí, uno aprende y ve toda la teoría y es importante, pero cuando vamos a campo y lo hacemos es cuando uno realmente aprende y se enfrenta a otras cosas que de pronto desde el aula uno no las puede ver. El segundo, hacerlos líderes para la transformación sociopolítica de sus lugares de origen y la empresarización productiva del campo. Nosotros decidimos cultivar piña porque la piña o este híbrido, que es el híbrido de Col, entonces se adapta a las condiciones climáticas de esta región. Entonces, además, para la comercialización se facilita porque es muy apetecido por las personas. Más que una oferta educativa, Utopía es un gran proyecto compuesto por 3 grandes elementos que dan cuenta de su integralidad. El programa de Ingeniería Agronómica, el Centro Lasallista de Investigaciones Agrícolas y Ganaderas y el Programa de Formación para el Liderazgo Social, Político y Productivo. De los mismos debe resultar consecuentemente el componente de empresarización del campo. Antes no se hacía nada por el campo de nuestras regiones que han estado marginadas del Estado quizás, y hoy en día ya la Universidad de La Salle tiene esa semilla ya, hay emprendedores, hay gente que está creando negocio, que está generando empleo, que está mostrando que hay otras oportunidades de salir adelante en la vida, que no es simplemente quedarse ahí, buscar un empleo en una petrolera, irse a pagar servicios, no, hay otras formas de construir nuestro futuro y de una buena forma, y es por medio de la agricultura. Utopía es una incubadora de jóvenes talentosos que han logrado pasar por encima de todo tipo de dificultades y que aún así mantienen la confianza en un país que les ofrece pocas o ninguna oportunidad. Jóvenes que quieren luchar por una Colombia distinta, donde ellos puedan ser líderes, capaces de transformar e impulsar su región, afianzar el desarrollo comunitario y generar alternativas viables de sostenibilidad y desarrollo. Esto hace que Utopía sea, sin duda, un laboratorio de paz. Utopía es un proyecto de paz por eso, porque aquí hay sueños, porque aquí se construyen proyectos, porque aquí se venden ilusiones, porque aquí los muchachos trabajan la tierra, porque aquí tienen excelente formación. Y Utopía, al tener excelente formación, también le permite a uno ver el poder que tiene la educación en los procesos de reconciliación y de construcción de una nueva sociedad. Sí, sin duda, Utopía es eso. Aquí hemos vivido ya con chicos de tantos lugares y lo que uno encuentra siempre que viene aquí es esperanza, fe en el futuro, fe en sus regiones, fe en sus familias, fe en el Estado, fe en que Colombia puede pasar la página y encontrar mejores oportunidades. Porque como decía Pablo VI, aquí lo hemos entendido perfectamente, la justicia es el nuevo nombre de la paz. Esta es nuestra Utopía. Un parque agrotecnológico investigativo, educativo y social,
un concepto único, un espacio donde la novedad acontece, una propuesta para la reinvención de la Colombia agrícola y un lugar en el que todos aportamos a la construcción del país que nos merecemos. Aparte de que uno aprende pues, cosas técnicas que son bien importantes, también inculcan a uno algo muy importante y es volver a la región y digamos efectuar un cambio en la región pues para ayudar al desarrollo de la región. Pues si digamos se suma todo eso, que cada persona haga lo mismo en cada región, pues Colombia pues de forma general se va a empezar un desarrollo positivo. Utopía es una oportunidad para invertir en la esperanza de un país en paz, generador de riqueza y que está llamado a convertirse en una despensa de alimentos para un mundo que muere de hambre. Va nuestro llamado esperanzado y fraternal a las empresas, al gobierno local y nacional, a los colombianos de buena voluntad, a que nos ayuden a mantener vivo el proyecto y aportar a la educación de las generaciones de jóvenes que pasarán por Utopía para ayudar a construir al mismo tiempo la utopía nacional. ¿Quién te detiene, muchacho? Avanza, avanza sin cesar. Mientras tu pecho abriga una esperanza, no debes desmayar. Esos que hoy en tu camino deteniéndote ves, mañana, cuando triunfe tu destino, traerán de rodillas a los pies. Muy bueno, sí, que los muchachos, la juventud debería se ingresen a la utopía para que de ahí ellos se den cuenta que eso, la guerra y la pelea es una cosa muy que no sirve. No es para dejar calamidades más. Y en el campo se trabaja bueno, uno en el campo la pasa bien. Pues yo sueño con una Colombia educada. Más que todo eso. Yo sé que si hay educación, el resto sale por sí solo. Que uno pueda andar tranquilo, que la gente tenga cultura, saben que la violencia no es la salida, entender de que esos campos tenemos que dar nosotros mismos. Volvernos más humanos, de entender de que yo estudio para el bien profesional no solamente para el beneficio mío, sino también porque yo como profesional debo de ayudar a otras personas, porque uno debe en verdad ayudarle, aportarle algo a la sociedad. En pocas palabras, si queremos un mejor país, todos ponen, desde lo que saben, desde lo que tienen o desde lo que pueden. Nosotros hemos hecho esta pequeña apuesta, pero obviamente con la ilusión de que junto con muchos otros colombianos y colombianas de buena voluntad, realmente logremos legar un mejor país y construir una mejor sociedad. Muchas gracias.